Bien. Habíamos dejado entonces la siguiente situación. Tenemos un lenguaje sensible al contexto, que declaro que es sensible al contexto, aunque no definí qué es. Lo que solo digo es que es un lenguaje que no es libre de contexto, que es el de las palabras A a la N, B a la N, C a la N, con N entero positivo. Y dimos una gramática que lo generaba. En esa gramática, las transiciones no eran variable a palabra, sino palabra a palabra, ¿sí? Lo cual evitaba que se puedan reemplazar algunas cosas en algunos momentos, ¿sí? Y dijimos que una gramática sensible al contexto tenía producciones de la forma alfa a beta va a alfa gamma beta, donde gamma tiene que ser distinto de vacío, y si acaso uno pusiera la producción símbolo inicial va a la palabra vacía, tiene que pasar que ninguna producción tenga al símbolo inicial del lado derecho. Entonces, había dejado como ejercicio que piensen, si tenían ganas, por qué esta gramática no es sensible al contexto, o sea, no cumple con estas restricciones. Vamos a ir viendo. La primera producción es una producción del tipo gramática libre de contexto, donde, y se adapta a este esquema. ¿Sí? Acuérdense que acá estamos considerando dos producciones. S va a ASBC y S va a ABC. En ambos casos, tenemos una producción de esta forma, donde alfa y beta son vacías. ¿Sí? Y la variable A es la variable S. Y el problema está justamente en la segunda producción. La segunda producción no es de la forma que permite las gramáticas sensibles al contexto. ¿Sí? Porque en la gramática sensible al contexto, acá cuál sería, si el contexto fuera, si la variable que cambio fuera la B y la cambio por C, entonces este B mayúscula no puede ser el contexto porque el contexto debería quedar igual. Y sin embargo cambia por B. Pero hay un truquito de un húngaro, me parece que se llama Georgi Reves, que se le ocurrió cómo transformar producciones de esta manera en producciones del estilo de gramática sensible al contexto. Y esta es la ideita. Pongo esta producción, la reemplazo por estas 4 producciones. Y ahora sí está en el formato de gramática sensible al contexto. De CB voy a CZ. Variable que es reemplazada a la B, contexto alfa es la palabra de un solo término C y beta es vacío. CZ va a WZ. Variable que se reemplaza a la C, contexto alfa vacío, beta es Z. Y así igual. Se reemplaza la Z, contexto W, se reemplaza la W, contexto C. Entonces, haciendo este truco, podemos transformar cualquier producción de esta forma en una de estas. Y en general, este truco vale en general. Si yo tengo algo de la forma, una producción de la forma A, D va a BC, con este truco se puede transformar en una del estilo gramática sensible al contexto. Bueno, finalmente, una vez que hemos definido las gramáticas sensibles al contexto, decimos que un lenguaje es sensible al contexto, aunque esta frase entre paréntesis no tiene ningún sentido en castellano. Un nombre mejor sería lenguajes contextuales o lo que sea, pero bueno, la frase lenguaje sensible al contexto no tiene ningún sentido en castellano, pero bueno, nos vamos a acostumbrar suavemente a las traducciones de términos técnicos en inglés y nos quedarán frases sin sentido, pero nos acostumbraremos. Un lenguaje sensible al contexto es el lenguaje de terminales, formado por palabras de terminales,
generados por alguna gramática sensible al contexto. También no tiene sentido gramática sensible al contexto, sino que las producciones son contextuales. Una gramática contextual sería un mejor nombre. Bien. Ahora, resulta que una vez que admitimos estas reglas más generales, que aparentemente, bueno, uno primero dice, bueno, ahora tengo los 0 los A a la N, B a la N, C a la N, no pasó nada, aquí no pasó nada. Y resulta que la familia de lenguajes sensible al contexto es inmensamente más grande que la de los libres contexto. Es muchísimo más grande. Y de hecho, acá digo esto que es medio aproximado, que son los lenguajes que yo puedo reconocer o decidir usando un núcleo y RAM proporcional a la longitud de la entrada. O sea, RAM posta, o sea, en el sentido que no es una pila, sino tengo RAM, y no solo tengo RAM, sino tengo RAM proporcional a la longitud de la entrada. O sea, como que tengo permitido utilizar una compu, ¿sí? Hay una constante, por ejemplo, 10.000, y entonces, o 10.000 megas, si querés llamarle, 10 gigas, ponerle, 10 gigas. Entonces, puedo utilizar, para decidir si la palabra está en el lenguaje o no, puedo utilizar una compu y 10 gigas por la longitud de la palabra que me preguntan si está o no. Entonces, si tengo que decidir si la palabra 00, AA, BB, CC está en el lenguaje, puedo utilizar, ¿cuántas letras tiene eso? Tiene 6. ¿Sí? Puedo utilizar 60 gigas de memoria para deducir eso. ¿Sí? La constante realmente no importa, o sea, es una constante tal que puedo decidir usando esa cantidad de RAM. Entonces te das cuenta que hay tremendamente muchos problemas que se pueden resolver o codificar usando las gramáticas sensibles al contexto, y es prácticamente casi todo lo que podés hacer con una computadora normal, digamos. Es lo que podés hacer. Así que es tremendamente más grande la clase de los lenguajes sensibles al contexto. Paralelamente, las gramáticas sensibles al contexto se pueden poner de una forma muy, muy simple, que es la siguiente. Toda gramática sensible al contexto, vamos a restringir un poquitito nomás, que no derive la palabra vacía, tiene el mismo lenguaje que una que tiene producción de esta forma. AB va a CD, de A va a BC, o de A va a un terminal A, donde, como veníamos trabajando, las mayúsculas son variables y las minúsculas son terminales. ¿Sí? Estas tres producciones son todas las que nos hacen falta para producir todas las gramáticas, generar todas las gramáticas sensibles al contexto. Notemos que las últimas dos son del lenguaje, corresponden a producciones libre de contexto, y la primera aparenta ser más general, pero no, con el truco de Reves sale que esta también se puede escribir de la forma con contexto. Y todas las gramáticas sensibles al contexto se pueden escribir usando producciones solo de esta pinta. ¿Sí? Y acá repito el teorema, y entonces estaría bueno entender cómo poner al lenguaje ABC, este lenguaje LABC muy simple, en esta forma, o por lo menos darse una idea. Y entonces, la segunda producción en este caso está bien, porque es de la forma de la primera. Y las que generan problemas son las primeras producciones, y todas las que siguen a partir de la tercera en adelante. Estas son medio problemáticas porque no son de esta forma.
Sin embargo, con el truco para ver la primera, ya se dan una idea de cómo ponerla a las otras. Y la idea es la siguiente. Voy a descomponer en pedazos, acá a S, a la primera producción, lo voy a escribir bien grande en la pizarra para que quede en la grabación. A ver si puedo. Entonces tengo la producción, S va A, S, B, C, ¿sí? Entonces a esto simplemente lo descompongo, le llamo esto A y esto le llamo D. Se acabó la historia. Entonces, A se va a transformar en A minúscula. Pedro, estás compartiendo ¿Sí? pantalla, ¿no? No se ve el pizarrón. Para la grabación, digo. Es pantalla. Sí. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Bien. Sí. Bueno, entonces, S va a AD y la A se me transforma en A minúscula y la D se transforma en B mayúscula, C. Acá me confundí lo que hice acá, lo que tenía que haber hecho era para esta. Así. Entonces ahí obtengo la primera producción. Y la segunda producción, acá me quedaron dado vuelta, me doy cuenta, es con la E. S, para obtener la primera producción, A va a ser la E se transforma en SD y D se transforma en BC. Me parece que lo dejé bien, si no, después lo corregimos. Pero con esta idea de descomponer, sale todo, se puede transformar esta gramática sensible al contexto en la forma normal de Kuroda. O sea que cualquier lenguaje de esta clase enorme se puede describir con una gramática que tenga producciones solo de esta forma. Ahora, fíjate que no está la producción a la palabra vacía. No hay forma de producir la palabra vacía con una gramática en la forma normal de Kuroda. ¿Qué pasa si acá permitimos producción de forma variable va a palabra vacía? Bueno, explota. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a dar la definición de gramática irrestricta ahora. O sea, una gramática arbitraria. Entonces, una gramática irrestricta o de tipo cero es una que tiene producciones arbitrarias. O sea, que cualquier cadena del lado izquierdo y cualquier cadena del lado derecho, siempre y cuando la cadena del lado izquierdo sea no vacía. Entonces, esa es una gramática irrestricta. O sea, tengo que buscar si encuentro un patrón que corresponde a lo que dice el lado izquierdo, lo puedo reemplazar por el lado derecho. ¿Sí? Y lo sorprendente es que esta gramática que me dicen poder reemplazar cualquiera por cualquiera, ¿sí? Su lenguaje es el lenguaje de una gramática que tenga producciones de la forma que vemos acá, exactamente la misma que antes, más la producción variable va a vacío. ¿Sí? O sea que poner el vacío acá significa vale todo. Hace toda la diferencia del mundo. Y el salto, cuando permitimos, por ejemplo, en forma Kuroda, son las tres primeras, y eso me da los lenguajes sensibles al contexto. Cuando hago este saltito,
este salto, si permito poner este tipo de producciones, entonces el salto que hay de las gramáticas sensibles al contexto a las de tipo cero es más grande aún que el de las libres de contexto a las sensibles al contexto. O sea, es mucho más grosero el salto. Y lo vamos a tratar de describir con algunos resultados a esto. Y de hecho, para dar una idea de la magnitud de los lenguajes de la familia o de la variedad de lenguajes que uno puede caracterizar usando gramáticas irrestrictas, entonces ahí damos una idea. O sea, imagínate cualquier lenguaje que sea producido o que sea listable por cualquier método computacional que se te ocurra, conocido. Entonces, con cantidad de cores arbitraria, acceso a memoria y tiempo de cómputo ilimitados. Entonces existe una gramática de tipo cero tal que el lenguaje de esa gramática es el lenguaje que elegimos. O sea, vos escribís tu programa que va imprimiendo palabras de A, B y C, ponele. ¿Sí? No importa cuán complicado sea, ¿sí? Por ejemplo, son no tengo un ejemplo así como intuitivo fácil, pero por ejemplo, que te va imprimiendo todos los teoremas de la matemática, ¿sí? Y lo haces correr en la computadora más potente que se te ocurra, y de vez en cuando chequeas, porque si sale un problema del millón, va y lo reclamas en el Instituto Clay y te ganas $1 millón, así que puedes ganarte hasta $6 millones con eso. Y entonces tenés ese lenguaje, un lenguaje de palabras. Ahora, ese lenguaje es generado por una gramática de tipo cero. Y que por el teorema de Kuroda, que no, dice que basta con reglitas de esta forma. O sea, una cantidad finita de reglas de esta forma. ¿Sí? O sea que es grosero el salto de gramáticas sensibles al contexto a gramáticas generales. Bien. Y esto nos trae al último punto, que ustedes lo van a estudiar más fuertemente en un cuarto año, que es el concepto de computabilidad, del cual solo voy a hablar un par de minutos. Y bueno, entonces fijemos un alfabeto sigma y un lenguaje ahí, y vamos a decir que el lenguaje es computable y tiene sinónimos la noción, por ejemplo, también se le llama decidible o recursivo, si es que hay un algoritmo que te decide si es que una palabra está o no. O sea, vos para cada palabra en sigma estrella le preguntás al algoritmo, ¿pertenece alfa a L? Y te responde correctamente sí o no. No importa lo que tarde, no importa cuánto recursos utilice para hacer eso, pero lo hace. Como que haya teóricamente un algoritmo que lo haga, ya está. Y un conjunto es listable, o también se le llama recursivamente numerable, si hay un algoritmo que eventualmente lista todas las cadenas que están en él. ¿Sí? Es decir, que las imprime. O sea, que las va imprimiendo en pantalla a todas las cadenitas de él. No es lo mismo, son dos tareas distintas. ¿Sí? Una tarea es preguntarse si vos me das una palabra y yo tengo que responderte si es que está o no. Y otra cosa distinta es ir imprimiendo las palabras de él. ¿Sí? Si un lenguaje es computable, entonces es listable. Porque ¿qué hace es? Uno puede armar una lista de todas las palabras, por ejemplo con el alfabeto 0-1, las listas a todas, o sea, te escribió una lista de ellas, o sea, te escribió un programa que te liste todas las palabras con ceros y unos, que eso se puede hacer,
Y entonces, antes de imprimir, le preguntás al programa que te decide si está o no. Si está, le imprimís, y si no está, no le imprimís. Entonces, eso prueba que cualquier lenguaje computable es listable. Lo interesante es que la recíproca no vale. Ya voy a ir sobre ese tema. Y lo que decía, repito un poco lo que decía antes, que el único requisito para el algoritmo del primer ítem, y de hecho para el algoritmo del segundo también, es que termine, para el primero es que termine, y no tiene limitación de uso de memoria, ni tiempo de cómputo, nada. Es un algoritmo teórico. El segundo caso, el algoritmo no termina porque esencialmente está imprimiendo cosas, está imprimiendo. Lo único que querés saber es que eventualmente va a imprimir todas las cosas de él. O sea que por definición, un poco, si el lenguaje es infinito, no va a terminar el algoritmo. Pero lo demás, las mismas libertades tiene, o sea que no hay limitación de uso de memoria ni de tiempo de cómputo. Y entonces, el teorema es que bueno, acá están involucrados Turing, Klein, no sé bien quién es el primero que probó de que hay conjuntos listables que no son recursivos. Es decir, que hay conjuntos de palabras para los cuales existe un algoritmo que los imprime, te va escupiendo las palabritas del lenguaje ese, pero sin embargo, no hay ningún algoritmo aún teórico que te decida si hay algo en el lenguaje. O sea, en el sentido, no hay ningún algoritmo que termine siempre y que vos le puedas preguntar si una palabra está en el lenguaje y te responda siempre sí o no. Y hago una observación. Los lenguajes listables, otra forma de decirlo, son los lenguajes para los cuales hay un algoritmo que te responde sí correctamente y el no te lo responde. ¿Sí? O sea, si vos le preguntas, ¿está esta palabra en L? Entonces, ¿qué hace el algoritmo del lenguaje listable? Empieza a listar todas las palabras, si la encuentra, si aparece, te dice sí, sí está. Y si no, te quedé esperando hasta siempre que te responda. No te responde nada. O sea, que sabe responder sí. En el lenguaje listable hay un algoritmo que te sabe responder sí a la pregunta de que alfa está en L, pero no te sabe responder no. Y el computable es que te sabe responder sí y no. Un ejercicio interesante es que entonces los conjuntos que son listables, tal que son listables, y su complemento es listable, entonces esos son computables. Es un ejercicio interesante. Bueno, y la segunda parte del teorema, que están, no lo demostró la misma persona, nada que ver, son independientes, pero acá los condensé en un solo resultado, que es que las gramáticas irrestrictas exactamente describen a los lenguajes recursivamente enumerables. ¿Sí? O sea que de hecho uno puede dar una gramática con producciones de esta forma, de estos 4 tipos, una gramática finita, que no hay ningún algoritmo teórico que pueda responder la pregunta, ¿esta palabra está generada por la gramática? Y no hay ningún algoritmo que te lo responda correctamente. O sea que el salto de complejidad que hay es abismal. Y solo usando 4 reglitas. Digamos. Eso fue a principio, años 20, 30, cuando se estudiaba esto, el año del siglo pasado, hubo una explosión de esto. Y muchos problemas se codificaban de esta manera, se vieron que se podían codificar de esta manera y se dedujo que no eran resolubles. O sea que no había ningún algoritmo que lo pueda resolver. Bien, entonces, este es el pequeño paseo por computabilidad y terminamos nombrando lo que es la jerarquía de Chomsky, que es los distintos estratos de complejidad
que tienen las gramáticas y a la par de ellos los lenguajes asociados, que fue inventado por Noam Chomsky, que era lingüista, que es lingüista, y que tenía una idea de clasificar los lenguajes por complejidad y aplicarlo al estudio del lenguaje natural. Al final no se aplicaron para eso, pero no le quita el interés teórico. Y bueno, y hay distintos tipos, y los tipos ya los vimos a todos. Entonces, las gramáticas de tipo 3 son las regulares, con las producciones que ya vimos. De una variable va a terminal variable, o variable va a la palabra vacía. Las libre de contexto, que son variable va a palabra arbitrario. Tipo 1 son las sensibles al contexto, con las reglas que describimos antes. Y finalmente las irrestrictas, que cualquier palabra, las producciones pueden ser de cualquier forma, siempre y cuando del lado izquierdo la palabra sea no vacía. Entonces, esa es la jerarquía de Chomsky, y cada una, los lenguajes aceptados determinados por cada una, es gigantescamente más grande que el tipo anterior. Y los saltos cada vez son más grandes incluso. Cada vez los saltos son mucho más grandes. Bueno, con eso terminamos los contenidos propiamente dichos de esta tercera parte y de la materia. Y quedamos bien, después seguimos viendo material de consulta y repasamos las cosas que tengan ganas. Bueno, corto la grabación.